Sé que no es lo más común que se suele preguntar, pero ¿os habéis preguntado alguna vez qué haríais si os quedarais atrapados dentro de un bucle temporal? Sí, algo así como en la película Atrapado en el tiempo. Podrías hacer lo que quisieras, sin pretensión alguna, y si algo te sale mal, siempre puedes automoricionarte y reiniciar el ciclo. Aunque también puede que hayas pensado en Al filo del mañana o Feliz día de tu muerte, donde también estarías atrapado en un bucle temporal, aunque con una premisa más letal. O te estás enfrentando a una invasión alienígena en la que te exterminarán sí o sí, o te persigue un asesino implacable que acabará contigo sí o sí. Pero bueno, ¿para qué imaginar si ya puedes ser partícipe de una experiencia parecida? Toma el mando porque os voy a hablar de Deathloop. Presentado por Bethesda, Deathloop es un juego realizado por Arkane Studios, los responsables de Dishonored. En él nos pondremos en el pellejo de Colt, que se encuentra atrapado en la exuberante isla de Black Reef y condenado junto con el resto de los habitantes de la isla a vivir el mismo día una y otra vez en un ciclo infinito, o al menos él lo ve como una condena. Para ti, esto es una prisión donde impera la decadencia y donde la muerte no significa nada. Para salir de allí, Colt tendrá que romper el bucle, y para ello deberá recopilar pistas y eliminar a 8 objetivos clave antes de que termine el día. Pero no estará solo. Juliana estará buscando una asesina experimentada cuya misión es defender el bucle, y deberá dar caza a Colt antes de que acabe con todo. Y aunque el desafío se presente como un shooter, en realidad estarás inmerso en un puzzle temporal donde paralelamente eres cazador y presa. Para los más espabilados, seguro que la premisa les recuerda un poco a Majora's Mask, y para los más despiertos, seguro que también os ha recordado a Hitman. Por lo menos a mí me ha recordado muchísimo. Pero por mucho que mirara, hasta hace poco pues no sabía qué resaltar realmente sobre este juego. No hay trastornos mentales evidentes, como puede pasar en Celeste, ni intenta simular un fenómeno mental, como por ejemplo se intenta hacer en Hellblade. Y desde entonces llevo dando vueltas aquí dentro hasta que encuentre algo que reseñar. Pero ojeando material del juego, en cierto momento escuché esto en uno de los trailers. El tiempo es mi aliado. Exacto. Al igual que en las pelis del ejemplo del principio, morir en un bucle temporal no tiene más consecuencia que reiniciar el ciclo, por lo que esta cambia de significado. Ya no es el fin, sino un medio para seguir aprendiendo. Por eso vamos a aprovechar y veremos de qué forma aprendemos en el videojuego y qué nos aporta Deathloop a esta experiencia. Las características más importantes que todo videojuego tiene y que son beneficiosas para el aprendizaje son estas 4. Para empezar, el videojuego da toda su información atada a un propósito y sobre la marcha. O dicho de otra forma, la información se da siempre dentro de un contexto práctico. Todo lo que aprendas dentro del juego te va a servir dentro del juego. El videojuego te permite ser no solo receptor, sino también productor del propio conocimiento. Al fin y al cabo, el videojuego es un medio interactivo, necesita la expresión del jugador para ser, por lo que no basta con saber, también hay que hacer. Todo juego está diseñado para confrontar a los jugadores con problemas que una vez resueltos puedes generalizar. Es decir, está claro que si resuelves una situación con una mecánica concreta, más adelante podrás volver a aplicarla en una situación similar. Y finalmente, los videojuegos crean ciclos de experiencia, o lo que es lo mismo. Primero confrontan a los jugadores con desafíos que te hacen ganar una habilidad rutinaria y más tarde ponen a prueba estas habilidades con un obstáculo más desafiante, como por ejemplo subiendo la dificultad paulatinamente o lo más común, enfrentándote a un jefe. Estos puntos son comunes a todos los títulos. Otra cosa es cómo cada juego plantea estos puntos a través de su jugabilidad. Pero sea cual sea el género del que estemos hablando, la forma más representativa de hacer que el jugador aprenda a través de sus mecánicas es dejando que las ponga en práctica y vea las consecuencias. O lo que es lo mismo, la mejor forma que tiene un juego de hacer que aprendas es que practiques con él con el método del ensayo y el error. Y Deathloop no se queda atrás. Es más, basará casi toda su experiencia en que experimentes para alcanzar el objetivo final. Pero como cualquier otro juego, lo importante no será tanto el ensayo como el error y todo lo que ello conlleva.
¿Qué? ¿Piensas ponerte chuleras? La muerte es cosa seria, pero no vamos a hablar en términos profundos sobre ella. Para ello, Dayo ya tiene un vídeo donde profundiza mucho más en esta perspectiva. Aquí nos limitaremos al gameplay y veremos la muerte en el videojuego en su forma más general. Por ejemplo, ¿cuál es el fail state más común que se os viene a la cabeza? Bueno, para el que no lo sepa, el fail state es ese estado que se alcanza en el juego cuando no se consigue superar el desafío, o lo que es lo mismo, cuando pierdes en el juego. ¿Qué es lo más clásico que se nos aparece cuando perdemos? Pues exacto, la pantalla de Game Over. Una forma de avisarte de que sí, has fracasado, terminó tu partida, más suerte en la próxima. Y desde que se incluyeron personajes y dejamos de jugar con pelotas o figuras geométricas, el fail state más común ha sido la muerte de dicho personaje, llegándolo a condicionar de forma tan fuerte que a menudo el fracaso en el videojuego es inmediatamente sinónimo de muerte, ya sean en videojuegos violentos o no violentos, con personajes o sin ellos. Y se ha generalizado tanto y normalizado de tal manera que recuerdo haber jugado a Tetris con un amigo de pequeño y cuando perdí me dijo: «Ea, ya te han matado». Claro, yo a día de hoy pienso, pero ¿cómo me pueden matar en Tetris? Pues hasta ese punto se ha condicionado ambos términos. Es que ya sea a través de una permadeath, o sea, una muerte definitiva que te obliga a comenzar de nuevo, o ya sea respameando en un punto de control, estas muertes se convierten en muertes rutinarias, o como bien dice el Rubius, looteas, andas, mueres, repites, looteas, andas, mueres, repites. Visto así, la muerte en el videojuego es bastante banalizada, al menos en los títulos más comunes, pero tiene una finalidad muy concreta: hace que el jugador aprenda. El jugador corrige sus errores y perfecciona sus habilidades, porque al fin y al cabo, por muy difícil que sea un desafío, el juego quiere ser superado. Solo que no te lo va a poner fácil porque si no te aburres, ni tampoco quiere que sea imposible porque si no te desesperas. Aunque claro, el fracaso sigue teniendo consecuencias. Debes de perder algo en el proceso, ya sea el progreso de la misión, una vida antes de terminar la permadeath o recursos valiosos, aunque a veces tampoco tiene por qué ser tan así. Celeste posiblemente sea el mejor ejemplo de cómo usar los errores como una constante de aprendizaje. Si fallas, vuelves al principio de la pantalla casi instantáneamente, apenas pierdes tiempo y esto agrega velocidad a los niveles. Es más, en sus opciones, en un momento dado, el propio juego te advierte de que no te desesperes si mueres muchas veces, que cuantas más veces falles, más vas a aprender. Y justamente este es el lema de Deathloop. Cada muerte implica reiniciar el ciclo de nuevo. Pierdes parte del proceso, sí, aunque habrá formas de que guardes cierto loot y habilidades. Como bien reza su lema, si no lo consigues a la primera, muere de nuevo. Además, Deathloop implementa la muerte dentro de su narrativa, convirtiéndola en uno de los ejes centrales de su jugabilidad. Cuando Colt muere, el bucle se reinicia, y no solo eres consciente tú como jugador, sino que tu personaje, Colt, también es consciente de su muerte y reinicio. Mismo día. Entonces, ya sé lo que va a pasar. ¿Tengo que hacer esto todos los putos días? ¡Ni de coña! Voy a cargarme el bucle. No aparece el fracaso como una pantalla de Game Over, como suele pasar en la mayoría de los títulos. Esto es un elemento extradiegético, es decir, ocurre fuera del juego. Es algo que tú como jugador eres consciente, pero tu avatar y el resto de los personajes del juego no lo son. Y esto provoca una disonancia ludonarrativa que te desconecta parcialmente de la experiencia narrativa que en ese momento se está dando. Aunque sí es verdad que hay formas de corregirla y redirigir la atención sobre la trama. Por ejemplo, en Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, en vez de una pantalla de Game Over, te preguntan si quieres volver a intentarlo con esta narración de fondo. Espera, eso no es cierto. No me caí. Dejadme empezar otra vez. La verdad que esta me parece una forma muy simpática porque convierte automáticamente toda la experiencia de juego en parte del relato del protagonista. Y claro, todo tiene que resolverse tal y como él lo está contando. Sin embargo, el reinicio de la partida en Deathloop se implementa como un elemento diegético. Ocurre dentro de la historia, y esta espera que sea así, dejando que el jugador siga la línea argumental, pero que la complete como él mismo pueda. Paralelamente, Colt también mostrará este aprendizaje.
Habrá habilidades que adquirirá entre ciclo y ciclo y también tendrá la oportunidad de recuperar cierto loot. Y ojo que esto también es importante, porque la diversión no solamente está en cómo aprendes, sino también en cómo te expresas. Vamos, en ver cómo juegas. Al principio hablábamos de Atrapado en el tiempo, Al filo del mañana y Feliz día de tu muerte. 3 películas con bucles temporales cuyos protagonistas los enfrentan de formas muy distintas. Phil intenta exprimir todas las posibilidades del día, intenta ligar con la chica y si algo le sale mal, solo tiene que hacer el reinicio rápido. William reiniciaba una y otra vez el bucle para entrenarse contra una invasión alienígena. Y Tree, cada vez que reiniciaba el día, tenía una oportunidad más de evitar su propio asesinato encontrando su ejecutor. Son 3 bucles distintos con 3 expresiones distintas. El cómo se encaran dependerán de sus protagonistas, tal y como te pasará a ti con Deathloop. ¿Cómo asumirás el bucle? ¿Serás una máquina de matar o preferirás el sigilo? Justamente por eso vino mi inicial comparación con Hitman al principio de este vídeo. Encarnas a un asesino a sueldo contratado para eliminar a una serie de objetivos. Eso sí, la forma de hacerlo dependerá solamente de ti. Lo mismo puedes ir acabando con todo el mundo o puedes hacer que todo parezca un accidente. Sí, yo en su momento también hice esto y fue súper satisfactorio. Y valga la redundancia, de satisfacción va el juego. Como hablábamos antes, el fundamento del videojuego está en la expresión propia del jugador. El poder completar los desafíos con las herramientas que otorga el juego genera satisfacción, y cuanta más libertad y recursos te dan para poder expresarte, más satisfactoria y personal se vuelve la experiencia. Vuelvo con Hitman, que incluso al final de cada misión tienen una evaluación personal de cómo ha sido tu desempeño, animándote así a que vuelvas a repetir y pruebes otras opciones. Y aunque los escenarios sean los mismos, puedes variar tu expresión de otros modos. Por ejemplo, en Dark Souls puedes vencer a un mismo jefe de varias formas distintas, dependiendo siempre de la build de personaje que hayas creado. O en el propio Dishonored, también tienes la opción de ser un psycho killer o andar entre las sombras como un fantasma. Y exactamente lo mismo podrás hacer con Cole en la isla Black Rift. Explora, investiga, aniquila, exprésate a tu gusto. Recuerda, El tiempo es mi aliado. Solo he podido ver sobre Deathloop pues lo mismo que vosotros habéis visto aquí, y esto ha sido lo que más me ha llamado la atención. Deathloop trata la muerte como sinónimo de fracaso, como la mayoría de los videojuegos, y lo enfoca como una forma de aprendizaje y perfección del juego. Cada muerte no te aleja más de tu objetivo, sino todo lo contrario, te permite acercarte un poco más a la solución final. No parece ser otro título de mundo abierto genérico más, encaminado a llenarte el mapa de iconos para aumentar las horas de juego. Es más, el objetivo lo tienes claro desde el principio, solo tienes que empezar y expresarte a tu gusto. Y no, tampoco parece ser una fantasía de poder, no encarnas a un héroe, solo un pringado más. Asesino, sí, pero pringado, que se ve obligado a superar este puzzle en forma de bucle, como los protagonistas de las películas nombradas al principio. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre el juego, por ahora. Si os ha gustado el vídeo, pues sí, os dejaré libre para que podáis salir y ver otros vídeos. Y si no, pues nada, estaréis condenados a repetir este vídeo hasta que le deis like, os suscribáis y compartáis el vídeo. Vamos, que sé que está más en vuestra mano que en la mía en salir de este bucle. Pero bueno, confío en vosotros. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Sé que no es lo más común que se suele preguntar, pero ¿os habéis preguntado alguna vez qué haríais si os quedarais atrapados dentro de un bucle temporal?